¿Cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y les damos la bienvenida. La siguiente historia, queremos hacer un contexto antes. Quiero decirles lo siguiente, fíjense que contamos la historia de que llegó de Laifa. Subimos un video en nuestro grupo de Facebook para ver ese video de lo que parece ser un gigante tomado desde la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Quiero decirles quien tomó ese video estaba trabajando. En ese video sale un militar que al parecer también es testigo. Y bueno, les digo lo siguiente, nosotros no estamos a favor de ninguna agrupación política. Yo les he dicho lo siguiente: si quieren que el país cambie, hay que dejar de confiar en los políticos, porque nunca han pelado un chango a nalgadas, que no es una ofensa, es simplemente la verdad. La inseguridad en México empezó desde Vicente Fox, se acrecentó con Felipe Calderón, que quienes digan que él declaró la guerra al narco están equivocados. Él se hizo el que no pasaba nada durante los primeros 3 años, y después de ahí fue cuando ya se le ocurrió tratar de controlar algo que ya había incendiado. Y bueno, pues con Enrique Peña yo solamente recuerdo que cada que capturaban a un gran narco, todo el mundo, los que lo odiaban, ¿verdad? Decían que era montaje, que era mentira, que esto y que el otro. Y vaya, pues bueno, en la actualidad está igual, y no defiendo a nadie para que no vayan a decir nada, pero pues bueno, creo que antes de hablar de seguridad o justificar al gobierno actual, hay que preguntarle a los que les han quitado a un familiar, a los cientos de miles de desaparecidos, a los casi 1 millón de fallecidos de manera dolosa en este sexenio. No se trata de estar en contra, al contrario, yo pienso que el presidente pues tiene ganas de que todo salga bien. No creo que él esté feliz si algo malo ocurre, pero definitivamente pues debe poner a jalar a su gente, y eso creo que es más que obvio. Y bueno, la siguiente historia nos llegó de una persona que fue militar durante el gobierno de Felipe Calderón, y de ser un soldado del gobierno pasó a ser un soldado con tenis. Este nombre de soldado con tenis es pues ya saben cómo somos los mexicanos de ocurrentes. Se les empezó a decir a los sicarios que en ocasiones andan pues totalmente vestidos de militares, con logotipos, con chalecos, con fornituras, pero pues ahí se les olvida que también los militares usan botas, y a muchos andan con tenis, y definitivamente los identificas. Quiero decirles esto, no es nada en contra o a favor de ningún grupo. Creo que cualquier persona, sobre todo aquí en Nuevo Laredo, te han detenido pues estos personajes. En el caso de un servidor han sido pues hasta eso amables. Me tocó que en algún lugar, en un viaje, me detuvieron personas de por aquí, y luego personas más adelante del otro lado, y luego militares, y luego ya hasta parece rifa, te para todo el mundo, y todo el mundo fue bastante amable. Y bueno, esperemos que les guste esta historia. Esta anécdota nos llegó ya hace rato. Las historias de Miedo 867 pasa que se han estado relacionando, justo porque creo que cuando contamos el episodio 100, yo se los dije, cuando hablemos cuando descubrimos a esta persona que nos descubrió más que nada él a nosotros, yo supe que ese episodio iba a ser fundamental para explicar muchas cosas que ocurren en el país o que ocurren en el mundo. Y vaya que de ahí se habló de que muchos relatos que se han encontrado en otros canales han sido verdad. Y vaya, esperemos les guste esta anécdota. ¿Cómo estás, Panchito de Miedo 867? Te quiero contar esto que ocurrió justamente en el periodo de Felipe Calderón. Yo estaba trabajando de militar en ese momento,
era teniente del ejército. Y bueno, nos habían mandado al área del Triángulo Dorado para controlar la situación que poco a poco se estaba pues moviendo en el lugar. Pero pasó que después descubrimos que pues los mismos mandos del ejército estaban relacionados con personal pues de los oscuros, como se les comenta. Y bueno, nosotros ya después tuvimos indicaciones. Puedo decirles lo siguiente, incluso en una ocasión, en un retén detuvimos a un personaje muy famoso, que bueno, no voy a decir su nombre, pero sabía o era muy útil para salir por túneles. Y bueno, yo ahí fue mi decepción al ver que los mandos lo saludaron como si nada y lo dejaron ir. Y bueno, fue entonces que yo pensé salirme de Sedena. Y vaya que conocí a una persona en un bar y me ofreció por mi preparación trabajar del otro lado. Y fue entonces que dije, bueno, pues si del otro lado nadie se preocupaba por mí, aquí me ofrecían mucho más dinero, me ofrecían más cosas, y en ese momento yo no tenía a nadie. Y bueno, pues me fue muy fácil entrar a trabajar con estas personas. Y quiero comentarles lo siguiente, por mi preparación fui ascendido rápidamente de puesto. Yo trataba de no meterme con nada en el negocio, simplemente seguía instrucciones, pero ocurrió que empezaron a cambiar cosas, empezaron a cambiar personal militar, y estos nuevos que habían llegado sí venían pues con todo, ¿verdad? Venían con afán de ahora sí trabajar. Y bueno, fue que ya empecé a ver el cambio. Se notaba que ahora sí el ejército traía órdenes de directo de atrapar personas. Y empezaron a caer compañeros de la organización, empezaron a haber detenciones, soltaron también a la Marina, que bueno, la Marina eran todavía un poco más estrictos que los militares, y se empezó a hacer una situación difícil. Fue entonces que, como yo había sido militar, en una reunión di la idea de que pues para que no nos molestaran ciertas corporaciones, había que clonar unidades. Y bueno, quiero decir lo siguiente, nos fue muy sencillo conseguir camionetas e igualarlas a las del ejército. Y era un conflicto en ese momento, a tal grado de que removieron una vez más a los mandos militares, y durante un periodo de cerca de 4 meses no había patrullaje militar, lo cual nos facilitó mucho la operatividad. Andábamos en cualquier parte pues como si fuéramos militares, y las personas nos veían y no nos decían nada. Nos topábamos a la Policía Federal y tampoco nos decía nada, y no era que hubiera un arreglo con ellos, es que pues al ver a los militares no nos decían absolutamente nada. Y llegó el momento en de que andábamos en lo que viene siendo parte de la sierra, no diré las áreas, solamente ya dije más o menos por dónde. Andando en ciertas áreas, habíamos notado que había empezado un conflicto donde otro grupo pretendía tomar nuestras áreas. Y bueno, teníamos personal que nos avisaba, sobre todo pues los plantíos que cuidábamos, y nos habían comentado que habían varias unidades, varias camionetas. Era un grupo de 4 camionetas que andaban en nuestras áreas y no sabíamos quiénes eran. La persona los vio muy de lejos, no pudo tampoco identificarlos, pero pues aparte era de noche, estamos hablando de que es en medio de la sierra, en medio de caminos muy escarpados. En ese lugar es un plantío que incluso han hablado de él,
en otro canal, no recuerdo en cuál, de que hay una especie de guardián, pues un ser que protege los plantíos de esos lugares. No voy a decir plantíos, creo que ya todo el mundo sabe de qué se trata. Y bueno, nos habían dicho que algunos, el mito es de que había un trato de brujería con el lugar, pero en ocasiones lo que yo llegué a escuchar es de que había seres raros en esa área y no era cosa de brujería ni nada. Algunos campesinos que trabajaban ahí de repente desaparecía ganado, desaparecían incluso personal de nosotros que poníamos a vigilar en ciertas áreas. Era muy común que los que andaban en puntos estratégicos de repente desaparecían. Durante un tiempo pensamos que, bueno, que los había pescado el gobierno o la contraria, y no, simplemente no tenía ninguna repercusión, simplemente desaparecían. Y pasó que al saber que se internaban estas camionetas en nuestros terrenos, pues decidimos ir a darles tope, a tratar de ver quiénes eran primero, y obviamente si eran contrarios a hacer lo nuestro, o si eran pues autoridad también a hacer lo nuestro. No había habido pues ejército durante un buen tiempo y sabíamos que militares no eran. Y fue entonces que decidimos meternos en la brecha para buscar estas unidades. Estuvimos viendo y bueno, ya no teníamos ninguna visibilidad hasta pasar cerca de una cañada, de un barranco. Escuchamos un grito o una voz que nos dijo: alto, deténganse. Y estábamos totalmente vulnerables, al descubierto. Yo, al haber sido militar, supe que no teníamos absolutamente nada cómo defendernos. Empecé a escuchar cómo cortaban cartuchos las personas que estaban esperándonos. Y bueno, lo primero que pensé es de que aquí ya quedamos. Traíamos personal que no estaba bien capacitado. Muchos eran pues maleantes de poca monta que habíamos subido a nuestras unidades. Y a pesar de que traían uniforme, bueno, pues algunos sí traían, otros no. Afortunadamente era de noche, y lo primero que pensamos al amenazarnos no son contrarios. Los contrarios nos hubieran disparado. Y lo primero que pensé, puede ser policía federal o puede ser pues cualquier cosa, policía estatal. Y bueno, nosotros estábamos arreglados con los estatales. Fue entonces que me di cuenta que salió, pues enfrente de donde estábamos nosotros, salió un militar, y me di cuenta que eran marinos, traían uniforme de la marina. Y bueno, al vernos, él dijo: bajen las armas, son soldados. Y nosotros, bueno, ahí les puedo decir, tragué saliva así gruesa, pensando de que pues ellos sí eran pues legales y nosotros no. Y fue entonces que esta persona dijo: ¿quién viene al mando? Y yo me acerqué y dije: no, yo vengo al mando. Obviamente traía pues insignias en mi uniforme y yo sabía todo el trato militar. Fue entonces que lo saludé, dije mi nombre y dije: teniente tal. Y él me dijo: qué raro, pensé que no había militares ahorita. Y yo le dije: no, es un patrullaje de rutina, ya vamos a empezar a andar, aquí andamos a la orden, lo que se ocupe. Y fue entonces que vimos cómo los que estaban rodeándonos empezaron a descender a las camionetas. Ellos tenían las camionetas más adelante estacionadas, y se empezaron a acercar a las nuestras. Ellos venían en 4 camionetas, nosotros veníamos en 5, traíamos 30 elementos. Ellos eran aproximadamente la misma cantidad, quizá un poco menos. Pero fue entonces que, al verlos poco a poco, como yo estaba enfrente hablando con este oficial, empecé a notar cosas raras.
Vi que sus elementos traían uniformes de la marina, traían camionetas de la marina, pero me di cuenta que las armas eran totalmente diferentes a las que usaba la CEMAR. Traían simplemente las unidades, traían el minigun. El minigun es una especie de arma que rueda, que es un huracán de fuego, que normalmente se ponen los helicópteros, y vimos que estas unidades traían minigun, lo cual me extrañó mucho, y más al ver el armamento que ellos traían cargando, traían unas armas automáticas que se veían enormes. Yo incluso pensé que eran calibre 50, pero no, eran armas que se veían mucho más modernas. Quizá para dar un ejemplo, si alguno de ustedes vio la película de Starship Troopers, eran armas como los de esa película, pero incluso más grandes, y traían lucecitas como si trajeran pila o números. Y fue entonces que empecé a darme cuenta de que algo muy extraño ocurría. Estas camionetas pasaron a un lado de las nuestras. Nuestros elementos estaban pues también viéndolos, y hubo una calma muy tensa. De esa calma que tú sabes que pues estás viendo cara a cara a alguien diferente a ti, que sabes que en cualquier momento te puede agredir, pero no pasaba nada. Y fue entonces que pues nosotros nos fuimos haciendo hacia el centro de nuestras camionetas y ver cómo ellos iban cruzando enfrente de nosotros. Y fue entonces que empecé a ver que estos elementos empezaban a decirles cosas a los míos. Y no voy a olvidar que a algunos les dijo, uno le dijo a uno de los muchachos: qué bonitos tenis llevas, y cortó cartucho. Y ahí fue donde yo me di cuenta que ellos descubrieron que no éramos militares. Aún así, me extrañó mucho que no hiciera nada, solamente pues amenazar o amagar a mis elementos. Vi que otro le decía: ¿qué me ves? Y agregándole una palabra que termina en dejo. Y nosotros pues nos dimos cuenta. Para empezar, cada que veíamos marinos sabíamos que iba a estar difícil la situación, y nos dimos cuenta definitivamente que ellos pues parecían y tenían todas las características de ser del gobierno, pero definitivamente marinos era muy difícil que fueran. Y fue entonces que con el que estaba hablando, que de hecho no se identificó conmigo, me dijo lo siguiente: tengo que hablar con usted, acérquese porque ya me voy a ir, pero tiene que hablar conmigo. Y fue cuando se acercó la camioneta en la que él venía. Era una camioneta que venía pues algo rezagada. No voy a olvidar que pasaron enfrente a nosotros, y era una camioneta de doble cabina, y en la caja venían varios elementos, uno en cada esquina del armazón de la estructura, y venían con algo envuelto como por una red. Y si les puedo decir esto, escuchaba gruñidos y veíamos cómo se movía esa camioneta como si hubieran pescado una bestia. No le vi figura, pero solamente escuchaba los gruñidos como de un oso, de un animal muy grande, y cómo se movía. Y se movía la camioneta bien, de una forma muy espectacular. Se movía lado a lado como cuando hay dos personas romanceando, pero se veía bastante fuerte. Y los elementos que venían arriba se veían muy tranquilos, venían pues rodeando a lo que pudiera ser este ser. Solamente se veía algo muy peludo cubierto con una red. Y yo me quedé ahí. Sí les puedo decir que empecé a sentir miedo. Me di cuenta que estas personas se dieron cuenta que nosotros no éramos militares. Yo pues cada segundo me daba cuenta que ellos tampoco eran marinos, pero definitivamente no eran contrarios a nosotros,
por el equipo que llevaban, puedo decirles lo siguiente, eran personas que hablaban, pues tenían toda la facha de mexicanos. Y fue entonces que este sujeto me dijo, venga acá a mi unidad. Y él abrió la puerta y me dijo, por esta vez se la vamos a pasar, no podemos hacer ruido. Regrésense por donde vinieron ahorita que nosotros nos vayamos. Y tienen mucha suerte, de en serio, de que no podamos hacer ruido. Y me dijo, lo que más me extrañó es que me dijo por mi nombre. Y bueno, me dijo, no quiero que se vuelvan a disfrazar de soldados. La próxima no la cuentan. Y ahí fue donde prácticamente me di cuenta que nos estaban dejando ir por algún motivo. Y me di cuenta que llevaban algo, pues, que parecía ser un animal. No pude fijarme con atención. Intenté ver y fue que uno de estos que iban en la caja me dijeron, ¿qué quieres ver? Y me insultó otra vez. Y dije, pues nada. Y ya vimos cómo se fueron. Me acerqué a la unidad y bueno, mis compañeros empezaron a decir, no eran marinos, ¿verdad? Y les dije, mira, no sé si sean o no sean, pero pues deja que se pierdan de vista y nosotros salimos de este lugar. Nos dijeron que nos fuéramos, que no era bueno que estuviéramos aquí. Y bueno, pues vámonos, ¿verdad? Esperamos aproximadamente unos 15 minutos y los perdimos de vista. De hecho, pues buscamos si alguien los había visto y al parecer habían desaparecido entre el monte. Y bueno, ya fue entonces que de ahí en adelante hicimos unas reuniones y procedimos a ya no clonar a las patrullas del ejército. Aparte, en esas épocas empezó otra vez a haber patrullaje y para evitar problemas pues se decidió volver a pintar las unidades. Y quiero decirles esto, vi una historia de ustedes de algo que ocurrió en el Triángulo Dorado. Y les puedo asegurar que hay muchas historias en esas áreas de cosas raras. También se sabe que hay un grupo, hay un área de entrenamiento militar ahí que es muy difícil acceder. Incluso en algún momento se intentó mandar drones para ver qué hacían. Y estos drones, pues simplemente pierdes el control de ellos estando en determinadas áreas y no se sabe qué ocurre. Se sabe que ahí al parecer entrenan gafes, al parecer. Pero bueno, de ahí en adelante no podría decirles más. Hasta la fecha, pues sigo en ciertas cosas, ya no como antes. Yo ya no me dedico a andar en la calle. Pero bueno, he escuchado sus historias, nos gustan mucho. Yo escuché la historia gracias a que unos compañeros estaban oyendo la historia del Triángulo Dorado y bueno, luego se corrió el chisme entre toda la gente. Esto que ocurrió fue hace mucho tiempo. Puedo decirles esto, todas las personas que iban conmigo, incluso los jefes de área y todo eso ya no están. Soy de las pocas personas que sigo vivo. Casi todas las personas en esas épocas ya no están aquí. Unos están en la cárcel, otros ya no existen. Y bueno, eso me puso a reflexionar. Creo que soy afortunado de seguir vivo. Y bueno, tengo recientemente, pues me casé y tengo un hijo. Y mi mujer me dijo que ya es tiempo de buscar hacer otra cosa. Creo que tiene razón. Pero bueno, les espero que cuenten mi anécdota. Les mando un saludo, no voy a decir de dónde. Y les mandamos todo nuestro respeto. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta anécdota? Miren, en el caso de las minigun me llamó mucho la atención ese detalle. En algún momento, cuando yo estaba de operativo en Protección Civil, recuerdo que en Nuevo Laredo llegaron los gafes.
Ahí sí me acuerdo, fui testigo de varias cosas. Si la gente piensa que la marina o que el ejército son pasados de lanza, es que nunca te han detenido los gafes. Yo recuerdo que había una policía que se llamaba Policía Especial de Tamaulipas, que era como policía de élite del estado, que traían una boinita roja. Según esto, ellos llevaban una especie de entrenamiento militar. Si tú los veías y tenían toda la facha de militares, los paraban a las 5 de la mañana a hacer 2 horas de ejercicio, andaban muy bien equipados, andaban muy bien. Y recuerdo que pasaron los gafes enfrente de la oficina y se bajaron. Iba a haber un huracán en ese entonces todas las dependencias andaban juntos. Se bajaron los gafes y les quitaron las boinas que traían, diciendo que ellos no eran dignos de traer esas gorras. Los pusieron a hacer lagartijas hasta que tronaron los pobres policías estos, y los gafes rompieron las boinas y les aventaron los trapos y les dijeron que si volvían a verlos con boinas les iba a ir como en feria. Me tocó ver que, bueno, una vez en la oficina, simplemente de repente no funcionaron los radios. En ese momento yo estaba en los radios en la oficina, y cuando me di cuenta ya estaban un chorro de monos de estos adentro de la recepción. Son puros soldados de élite, gigantescos, con la cara pintada de negro y bueno, muy intimidantes. También me tocó ver que hacían barbaridades con la policía cuando todavía existía policía municipal aquí en Nuevo Laredo. Y bueno, sí me tocó ver que traían armas muy así, muy apantallantes. No sé si sean lo mismo o si sean los personajes del episodio 100, que ahí alguien me comentó que cómo les podríamos poner o decir hombres de negro. Si les puedo decir esto, la persona me dijo que no, que no le gusta, que eso es diferente, que esos son otros, que ellos no son eso. Y ahí raza piense cómo les llamarían. Yo le diría el equipo 100, pero se oye así como de Pokémon y como que no va. Y bueno, raza, esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo qué les pareció, si les ha tocado ver algo raro. Creo que todos hemos visto a los soldados con tenis. Un saludo para todos ustedes. Quiero decirles esto. A mí me tocaron unos que fueron bastante buena onda. Y obviamente no estoy a favor de lo que hacen para nada. Pero bueno, fueron muy respetuosos. Simplemente saludaron como si... Y me dijeron, somos elementos del ejército mexicano. Y yo, sí. Pero pues obviamente no les dije nada de los tenis. Me dijeron, ¿puedo hacerle una revisión? Sí, checa lo que quieras. Pues no traía nada y ya nos dejaron ir. Y bueno, les mandamos un saludo a todos ustedes. Hagas lo que hagas, esperemos que lleguemos a un nivel de paz que el país necesita. Les mandamos un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora, y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.